Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, Rugidos y Metáforas del Abuelo Jaguar. Los saluda Nool Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida, recordando que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bien, este es el primer video ya conceptual, después del triunfo apabullante de Claudia Sheinbaum. Hoy es el tercer día, por cuestiones de lo que se tarda el video de pasar de mi teléfono a la computadora y de allí YouTube lo toma. Pues va a salir, yo creo que más o menos pronto, pero no exactamente mañana, ¿no? Entonces, estoy en el tercer día después de la victoria y vamos a ir manejando, bueno, muchos temas, ¿no? Para empezar, hay un punto importante, ¿no? Yo que viví, soy mexicano, viví mucho tiempo en Venezuela y estoy apoyando hasta la fecha, lo hago, la Revolución Bolivariana. Teníamos algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, las 10 cosas que son diferentes y que hay que rescatar del régimen, la trabajaremos en algún momento. Y otro concepto que no nada más yo manejé, que sería un día después, imaginarse cómo sería el día después de la elección si la perdiéramos, ¿no? Qué cosas íbamos a extrañar y a padecer mucho por haber perdido lo que teníamos con la revolución, y que, como allá se dice, solamente es posible en revolución, y que se hubiera perdido. Bueno, aquí tenemos un día después, pero no bajo esa perspectiva, sino un día después con un triunfo realmente apabullante. Desde luego que no nos tenemos que marear, desde luego que tenemos que retomar muy maduramente la situación, pero desde luego que tenemos muchísimos motivos para estar muy contentos, ¿no? Y es en ese sentido, a reserva de otro video que ojalá también vean, ¿no? Que fue como un texto más emocional salido del corazón. Y bueno, y podrán irse intercambiando ese tipo de textos. Bueno, ahora sí vamos sobre la reflexión, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Como lo veremos en algún momento y en otro video, vamos a desarrollar un poco o responder un poco la pregunta que se hizo Lenin, ¿qué hacer? Un título de uno de sus libros y uno de sus textos célebres. Ahora, él se preguntaba qué hacer cuando apenas la revolución iba a constituirse un partido y hacer una serie de cosas. Todavía no estaban divididos en bolcheviques y mencheviques, esto por ahí de los primeros años del siglo XX. Ahora nosotros estamos en esta revolución de las conciencias, en este humanismo mexicano, en este triunfo de la cuarta transformación, que está sentando las bases para poder sentar, como dice Claudia Sheinbaum, un segundo piso a la cuarta transformación. Entonces, bueno, es un quehacer, pero que no debe de ser menos revolucionario ni ser menos aguerrido dentro de esta forma de luchar dentro de los cauces de la paz. Entonces, bueno, este es nuestros días después, ¿sí? Entonces, bueno, este video va a ser como una miscelánea que va a enunciar pues un programa de temas que se van a tratar, y va a haber otros también que van a enunciar estos temas que vamos a tratar, ¿no? En primer lugar, quiero tratar que el punto de que estamos ante una situación de administrar una riqueza, pero no como surgió en años históricamente relativamente recientes, ¿no? Como cuando se habló, por ejemplo, en el sexenio de López Portillo. Mucha gente, bueno, para todos es historia, pero para los que no lo vivieron, bueno, ¿no? Que se hablaba de que iba a administrar la abundancia por seguramente una gran subida de precios de petróleo, etcétera. Y bueno, la cosa no resultó bien. Este hombre empieza así el gobierno y termina ya con el inicio del neoliberalismo, del cual apenas nos estamos librando, ¿no? Queremos que se vayan los que no regresen los que aún no se han ido. ¿Y quiénes son? Pues los neoliberales, ¿no? Entonces, en ese sentido, había otra administración de qué, ¿no? Pues hoy tenemos que administrar una victoria muy diferente, que ya señala esto
no bajo los auges que suelen sucederse en los países del tercer mundo por alguna subida de los precios de las materias primas, ¿no? Como podría ser el petróleo, como fue en el Kenia, en Yucatán, como podría ser el cobre en Chile, etcétera, y que esto nunca significó que el país accediera a un desarrollo, y tampoco significó, además, que esto implicara una justa distribución de esa riqueza. Nosotros, ¿en qué estamos ahora? No estamos ante un auge, en la mejor etapa que México ha vivido en su historia, aún superando a la de López Mateos, que habrá que explicarlo en algún momento, y esto sería importante porque tenemos que hacer historia. Estamos haciendo historia, bueno, pues vamos a retomar también la historia. Se está dando, y tanto ese auge como no se dieron tanto por estos mecanismos, digamos, o sucesos más o menos incidentales, ¿no? De un aumento de materia prima o cosa por el estilo, sino realmente por una cuestión de desarrollo, del tan cacareado desarrollo, que incluso se ha hablado del posdesarrollo, de ya no hacerle caso al concepto de desarrollo, porque pues en realidad fue una promesa falsa del occidente imperial, y bueno, pues lógicamente hubo un tiempo en que el tercer mundo se hartó de eso. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un verdadero desarrollo, no un crecimiento. No esa situación de que, uy, qué ricos éramos en la colonia y uy, qué ricos éramos en el porfiriato, cuando el porfiriato no fue más que la reedición de la colonia, que era mucha riqueza, pero no distribuida, y que hemos venido arrastrando y que todavía nos falta mucho en este sentido, pero que ha sido el desarrollo armónico al poner primero a los pobres lo que nos está llevando a dar pasos para un verdadero progreso, y lo que nos está llevando, que ha sido la democracia y la coordinación de un gobierno que cumple lo que promete con un pueblo que lo apoya, y que ante esta situación lo sigue apoyando y refrenda aún más que el triunfo de hace 6 años, esta posibilidad de seguir avanzando, y que en eso es, y no en el aumento de un precio de las materias primas, en lo que estamos teniendo una nueva riqueza, un nuevo estado de auge que tenemos que administrar, y que Claudia no va a hacer sino con el apoyo de nosotros, porque está en nosotros esa riqueza. Es una riqueza que sí explota los recursos naturales, etcétera, etcétera, pero que no depende de ellos, ¿sí? Y que ya está muy a caballo, ciertamente, entre los recursos naturales, ciertamente entre las remesas o con las remesas de nuestros paisanos, que no tienen por qué no enriquecernos, pero sí ya también con un mercado importante industrial que nos hace el 9º exportador mundial, la 12ª economía del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estamos ya ante un fenómeno inédito en el tercer mundo, porque estamos accediendo a un auge que, vamos a decirlo así, ciudadano, a un auge de la gente, ¿sí? Que evidentemente aprovecha recursos, materias primas, el turismo, nuestra cultura, muchas cosas, pero que es realmente el poder de la cultura, pero no necesariamente, y no todavía de una cultura culterana, como de una cultura de trabajo en el país en donde la gente por horas más trabaja en el mundo, y ya se nota. Ahora, ¿cuál es el punto? Se distribuye. Estamos empezando a distribuirlo, y esto, que apenas empieza, nos está llevando a tener un auge y ocupar el lugar que nos corresponde en el Concierto de las Naciones, como auguró quien sentó las bases, porque ya lo veremos en otro momento. Marchamos sobre hombros de gigantes. Cárdenas en los hombros de Juárez, AMLO en los hombros de Cárdenas y Claudia en los hombros de AMLO. Por ahí están los disparos de esta revolución pacífica y ciudadana, ¿no? Ahora bien, hay una cosa muy importante. Ya Claudia había encomiado a las mujeres importantes de este país. Digo que este es un tema misceláneo, voy a pasar de una cosa a otra, pero me parece válido y relevante en este momento. Celebro mucho que esto ya lo haya hecho, pero bueno, solamente quiero añadir un punto concreto, que sería sugerir que se revise el que Leona Vicario
Ahí estoy poniendo a dos de las máximas mujeres. Habría que examinar la biografía del Leona Vicario, porque es una mujer muy completa, que fue periodista, que luchó, que parió en las cuevas, ¿no? Como una verdadera heroína que puso su fortuna al servicio del país, etcétera. O sea, es todo un personaje, y fue nombrada hacia mediados o en los 40 del siglo XIX Madre de la Patria. Tenemos una madre de la patria, tendremos que ver si canónicamente, de acuerdo a leyes y disposiciones, esto pudiera rescatarse. Me parece importante, bueno, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la cuarta transformación? Yo creo que este auge por la misma gente sienta las bases de estos logros de la cuarta transformación, ¿no? Y sería el principio. Yo veo 4 puntos y iremos viendo si hay más, ¿no? Esto de tener 10, 4, 5, 7 puntos sobre algo es importante, porque esto nos va a poder tener o dar un norte específico para ver hacia dónde vamos, ¿sí? La cuarta transformación no es el volver a la tercera o a las anteriores, nada más. Obviamente eso es un hecho y está muy bien, y sin ellas no estaríamos aquí, pero tiene que tener un carácter propio. Entonces, un auge por el mismo trabajo de la gente, tanto en el sentido de su trabajo laboral como en el sentido de toda su entrega a la democracia, eso ya es muy diferente, ¿no? A que seamos ricos nada más por el petróleo, incluso nada más por las remesas, aunque todo cuenta y todo vale. Bueno, eso que sienta la base ya forma parte de la cuarta transformación. El cuarto punto de la cuarta transformación es asumirnos como potencia. No podemos estar avanzando entre los primeros 20 economías del mundo y no asumirnos como potencia. La visión que tenemos como muy ajena y muy lejana a ser potencia es esquizofrénica, no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos que asumirnos como potencia porque esa es nuestra realidad, ¿sí? Pero en intermedio hay 2 cosas, ¿no? La eliminación ya de una vez por todas de la persistencia de la colonia. Todos los que están defenestrando, deplorando el triunfo de la cuarta transformación apabullante en estas elecciones, no son más que persistentes de la colonia, ¿sí? Tenemos que evitar eso. Esta gente que nombra a México para venderlo, o sea, eso ya tiene que quedar superado de una vez por todas. Son situaciones que no vamos a poder evitar totalmente, pero sí que tenemos que reducirlas al mínimo y alejarlas y sacarlas totalmente del ámbito del poder, ¿sí? Y en otro sentido, algo muy importante, que votar no sea votar en contra, sino votar a favor, ¿no? O sea, porque toda esa gente que vota por el PRIAN, pues está votando en contra de los pobres y en realidad en contra de la nación. Entonces tienes que votar en favor de México, no en contra de México. Eso ya se tiene que erradicar, ¿sí? O sea, sobre todo, superar el que esto pueda tener ahora sí que masas críticas que ante una circunstancia de problemas pudieran tener al ser significativos en relación al poder. Eso es muy importante. Lo que ellos le apuestan es a que toda su barbaridad, su despropósito, bueno, todo su conducta antipolítica, porque no es política, ¿a qué le apuesta? ¿Sí? En primer lugar, aquí todavía son demasiados los que votan por ellos, que sin pies ni cabeza, ni principio, ni nada. Pero no solo eso, sino a una descompostura de toda la situación general del país, que en un momento determinado pueda implicar que ellos tengan una oportunidad, que eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué era el yunque cuando salía en los artículos de una revista que afortunadamente ya no existe, trasnochada, muy conservadora, que se llamaba Contenido, y se veía como una cosa verdaderamente pintoresca de fascistas uniformados haciendo el saludo romano y todo eso, y que los veíamos como una cosa pequeña, por ahí de los 70, supongo, del siglo XX, y en que se convirtieron después, ¿sí? En el yunque, ¿no? Que ahora está expandido para vergüenza de México en varias partes del mundo. Hay que tener mucho cuidado, ese es el huevo de la serpiente, ¿sí? Y ya veremos la cuestión de la teoría de los frentes.
Ya lo he planteado y lo plantearé cuantas veces haga falta. Fue un trabajo que yo presenté en la Academia Militar de Venezuela, porque ellos están muy metidos en lo que es la guerra, que no es a balazos, y lo que vivimos, no de nosotros hacia ellos, pero sí de ellos hacia nosotros, es una guerra que no es a balazos, porque no pueden, si pueden lo harían a balazos. Como ha sustituido la tremenda corte al ejército para dar el golpe, bueno, entonces ahora es una guerra a judicialazos, ¿no? Pero en un momento determinado, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que hay varios frentes, ¿no? Hay un frente electoral, hay un frente mediático, hay un frente incluso en la calle, hay un frente de fuerzas de choque, ¿sí? Y hay un frente como doméstico, en donde esta gente apoya a todos los demás frentes, evidentemente vota por la derecha, hace apoyos incluso logísticos importantes en situaciones clave, pero además es en donde se fomenta y se vive profundamente el odio. ¿Y qué pasa cuando se triunfa en el medio, en lo mediático, en lo electoral, en lo político, y no tenemos, que yo sepa, aparte del crimen organizado, que ese es otro asunto y que tiene mucho que ver con esto, pero no, por ejemplo, una lucha de fuerzas blancas y de golpeadores en la calle, ¿no? Y que ojalá que no los tengamos, pero cuando lo hay, lo hay. ¿Qué es lo que pasa? Que allí se queda enquistado el odio y de allí vuelve a partir. Entonces ese odio, que además está en una parte todavía muy amplia de la sociedad, se queda allí. Lo que están vomitando al negar este triunfo, evidentemente es irracional y todo lo que quiera, pero no hay que irse con esa finta. Es que están retroalimentando ese odio que espera una descompostura del país, una situación crítica, para poder retomar el poder. Esa es básicamente la teoría de los frentes, pero bueno, la plantearemos con más ejemplos en algún otro momento, y ese es el peligro que tenemos. Por eso tienen que ser reducidos al mínimo. Nuestra lucha es pacífica, pero no podemos confundir una victoria, ser magnánimos en la victoria, no. Tenemos que reducirlos al mínimo, porque si no nos van a dar una mala sorpresa, ¿sí? Ahora, un factor muy importante es que los gobiernos de izquierda, cuando entran, no tienen poder, tienen que pasar por un periodo de empoderamiento. Lo pasó AMLO de manera súper ejemplar. Yo lo aprendí en Venezuela, ¿sí? Porque era lo que decía aquel famoso Frei Beto, un activista, un religioso, activista político, que fue lo que dijo cuando ganó Lula la primera vez: ganamos el gobierno pero no el poder. Ya veremos cómo hay política sin poder, poder sin política, y ahora estamos teniendo lo ideal, que es política con poder, ambas cosas. La izquierda tradicionalmente hizo mucha política, pero no tenía poder. El neoliberalismo es el poder tratando de eliminar a la política y al gobierno, y eso es Milei. Nosotros tenemos poder con política. Este gobierno no va a tener que empoderarse, ya entra con mucho poder, y con esta situación de poder tener, ya que a través de la elección de los jueces y a través de tener la mayoría calificada en la Cámara, sea el verdadero contrapeso del poder fáctico. No es que se necesitan contrapesos para que el poder fáctico controle o nulifique al gobierno. Es que el gobierno es el que tiene que controlar y ojalá nulificar, que eso lo veo verde todavía, al poder fáctico, pero no solo al nacional, sino al internacional, que eso se da mucho a nivel de la geopolítica, y al gran poder que está todavía ignorado, que es Internet. Los 4 niveles de la política, y lo iremos mencionando, son el gobierno local en el sentido de todo el país, el poder fáctico nacional, el poder fáctico y gubernamental internacional, que es la geopolítica, e Internet. Y Internet es poderosísimo porque todo el mundo pasa por allí. Hay dos cosas que desconocemos: a Internet como poder, y en qué consiste el imperialismo, y China en general. El imperialismo chino y China en general son los grandes desconocimientos de nuestra era, tenemos que conocerlos. Pero lo cierto es que en un momento determinado, solo un gobierno tan empoderado como el de esta mujer puede o tiene una posibilidad de entenderse con estos 3 poderes tan grandes. Eso lo tenemos que apoyar y ayudar, ¿sí? Ahora bien,
Por lo tanto, y ya un poco como corolarios de esta situación, ¿sí? Había una canción muy vieja y un dicho que decía, por eso estamos como estamos, y era totalmente pesimista, y sugería, no sé si es mexicana, pero sugería, bueno, qué mal estamos porque nosotros somos muy defectuosos. Hay una narrativa, por eso estamos como estamos hoy, en auge, porque somos cualidosos, porque somos un pueblo que se sabe organizar y que es el más trabajador del mundo en horas de trabajo, que tiene muchas cualidades y por eso estamos bien. Hay que cambiar esa narrativa de por eso estamos como estamos. Cambiar la narrativa que en otros tiempos se publicó en un libro del mexicano enano. Pues no, el mexicano no tiene que, o sea, podemos vernos como un gigante, que no tiene nada de malo, pero prefería verme como el hombre nuevo del Che, ¿sí? Y superar esa etapa del mexicano enano. Un recuerdo a una mexicana también muy ilustre, Cristina Pacheco, en paz descanse y en gloria esté, y que nos escribía cada semana ese mar de historias, que muchas veces eran pues trágicas, ¿no? Que muchas veces eran dramáticas por lo que padece el pueblo. Bueno, que ahora generemos también un mar de historias positivas, y eso nos vaya a llevar siempre hacia más, ¿sí? Y que, bueno, no estemos en el laberinto de la soledad del neoliberal Octavio Paz, sino en lo que ha sugerido, y le doy todo el crédito a Paco Ignacio Taibo, como el laberinto de la solidaridad. Vamos a pasarla por una circunstancia difícil para seguir en esta 4T, pero que ese laberinto que vamos a tener que recorrer, y lo recorreremos con éxito, sea el de la solidaridad, porque ya no estamos solos. Aparte de que tenemos que ir por el mundo para que nos acompañe y apoye, y en parte hay ese apoyo, no estamos solos porque hemos dado el primer paso para salir, el paso decisivo para salir del laberinto de la soledad, que es que estamos verdaderamente con nosotros mismos. Y eso es invaluable. Enhorabuena, y continuaremos analizando e informando. Gracias por atender este Empantlatoli.